El primer mensaje no era para mí. Y lo supe desde el primer segundo. Domingo por la mañana. Estábamos en casa, en pijama, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Clara estaba en la cocina preparando café y su móvil vibró sobre la mesa del comedor. Yo estaba sentado a medio metro, hojeando una revista de bricolaje sin mucho interés. No soy de mirar el móvil de nadie, pero esta vez fue distinto. No porque quisiera. Fue porque vi mi nombre en la pantalla, justo al final de un mensaje que claramente no era mío. El mensaje decía: ¿y si le decimos a Javi que estamos trabajando juntos en ese proyecto y así tenemos una excusa para vernos? Mi nombre, en un mensaje que no era para mí, en un tono que nadie tendría con un simple compañero de trabajo. Y Clara, mi mujer, mi compañera de más de 10 años, estaba a 2 pasos de mí, echando azúcar al café como si nada. Me quedé mirando la pantalla parpadeante del móvil, atónito, con esa frase grabada como si me la hubiesen tatuado en el pecho con fuego. No toqué el teléfono. No dije nada. Fingí no haberlo visto. Respiré hondo y volví la vista a la revista, aunque ya no leía. El corazón me latía en el cuello. Clara volvió con 2 tazas, me dio una, se sentó a mi lado en el sofá y me acarició la pierna como siempre. Como si todo siguiera igual. Ahí empezó el derrumbe. Durante los 3 días siguientes, me comporté como un actor. No, mejor dicho, como un infiltrado. La diferencia es sutil, pero clave. Un actor finge. Un infiltrado observa, se adapta y espera su momento. Yo hice todo eso. Clara no notó nada. Seguí siendo el marido simpático que recoge a la niña del colegio, cocina 2 o 3 veces por semana y la acompaña a IKEA aunque lo odie. Pero por dentro, algo se me estaba rompiendo. No solo por la posibilidad de una infidelidad. Era peor, por el modo en que ella me miraba a los ojos mientras me mentía. Por la naturalidad con la que vivía conmigo mientras tramaba algo con otro. Y por lo poco que me costaba imaginarlo todo sin necesidad de pruebas, la risa baja al contestar un mensaje, la ropa interior negra que llevaba días sin usar, las duchas largas después de llegar tarde. La traición, entendí, no empieza con una cama. Empieza con los detalles. Mi oportunidad llegó el jueves. Clara salió por la mañana más arreglada de lo normal. Tacones, maquillaje que no se pone ni para las cenas familiares, perfume que huele a querer impresionar. Voy a una reunión con clientes, me dijo sin mirarme. Vuelvo para cenar. Yo asentí y le di un beso en la mejilla. En cuanto cerró la puerta, salí disparado al ordenador del despacho. Tenía una idea, y necesitaba comprobar algo que llevaba días mascando. Clara había conectado su cuenta de Google al navegador de casa hace años y jamás la cerró. Era de esas cosas que uno hace sin pensar. Y ahí estaban sus ubicaciones recientes. El martes, a las 18:47, había estado en un bar del centro. El miércoles, en la misma zona, pero a las 19:12. Demasiado lejos de la oficina. Demasiado constante. Demasiado sospechoso. Busqué el nombre del lugar en Maps. Aparecieron fotos del sitio, reseñas, el menú. Y entonces la vi, una foto publicada hacía 2 días por un cliente cualquiera. En el fondo de la imagen, medio desenfocada, estaba Clara. No sola. Acompañada de un hombre al que no reconocí. No se tocaban, pero la cercanía era demasiado íntima para ser casual. Me temblaron las manos. Volví a cerrar todo y me senté en el sofá. Estuve 1 hora sin moverme. No podía respirar del todo. Era como si me hubiesen quitado el aire, pero aún me dejasen vivir. Por la noche, cuando volvió, fingí estar viendo una serie. Se sentó a mi lado, cansada. Me dio un beso en la cabeza,
Se quitó los zapatos y me puso los pies sobre el regazo. ¿Qué tal el día?, pregunté sin quitar los ojos de la pantalla. Agotador, dijo. Demasiada gente, demasiado ruido. Yo asentí, y le acaricié los tobillos como si todo estuviera bien. Pero por dentro, cada minuto que pasaba me convencía más de que ella ya no era mía. O tal vez nunca lo fue. El viernes hice algo que no sé si me enorgullece o me avergüenza, la seguí. No me preguntes cómo me atreví. Me tomé el día libre. Fui al trabajo, marqué tarjeta, me metí en el coche y la esperé a 3 calles de casa. Cuando salió, arranqué en silencio y la seguí. Clara condujo hacia el centro. Aparcó cerca del mismo bar. Esta vez entró sola. Esperé. Pasaron 15 minutos. Entonces él apareció. El mismo hombre de la foto. Alto, delgado, camisa abierta, barba cuidada. Entró como si fuera su casa. Como si Clara lo esperara. ¿Por qué lo hacía? No pude ver más. Me marché antes de que me viera. No tenía valor para enfrentarla todavía. Ni pruebas claras. Solo suposiciones, pero tan evidentes que dolían como certezas. Esa noche no dormí. Estuve en la cocina, a oscuras, bebiendo un vaso de agua tras otro. Pensando en los últimos años. En cómo habíamos llegado a ese punto. En qué parte me había perdido yo para que ella sintiera que podía hacer esto. Y, sobre todo, en cómo demonios iba a enfrentarlo. Y así, sin planearlo del todo, decidí hacerlo. No con gritos, no con llantos. A lo frío. A lo calculado. Como un cirujano que va a cortar por lo sano. Tenía que ponerle fin a la farsa. Y tenía que hacerlo a mi manera. El sábado por la mañana, mientras Clara salía a comprar pan como siempre, me senté frente a su portátil. Normalmente usaba el mío, pero ese día tenía un objetivo distinto. Con la excusa de que se había quedado sin batería, me tomé la libertad de abrirlo. No tuve que adivinar la contraseña, usaba la misma desde hacía años. Entré, respiré hondo, y fui directo al correo. No había nada relevante. Solo mensajes de trabajo, newsletters, y correos sin importancia. Pero entonces noté una cosa, tenía abierta una pestaña de WhatsApp web, aunque la había ocultado con otra ventana. Bastaba un clic. La conversación estaba allí. Con nombre, con foto, con todo. El contacto se llamaba Luis Contabilidad, un nombre que buscaba camuflar algo que no tenía nada que ver con los números. En cuanto leí 3 mensajes, supe que no estaba equivocado. Ella le hablaba como no me hablaba a mí desde hacía meses. Le decía cosas que no eran bromas ni frases sueltas de doble sentido. Le decía que lo pensaba por las noches. Que soñaba con él. Que a veces se tocaba pensando en cómo la había besado. Cerré el portátil de golpe. Sentí que me ardía la cara, no de vergüenza, sino de algo mucho más oscuro. Rabia. Asco. Y una sensación de pérdida que no se parece a ninguna otra. Porque no era solo el sexo, no era solo el acto físico. Era todo lo que se habían dicho. Era como lo había idealizado. Como le contaba cosas de nuestra hija. Como le decía que conmigo todo era monótono, que se sentía sola, que conmigo se había apagado. Tuve que salir al balcón para no romper algo. Apoyé las manos en la barandilla y respiré hondo. Miré hacia abajo. Los vecinos sacaban al perro, un padre enseñaba a su hijo a andar en bici, y todo parecía normal, como si mi mundo no se hubiese derrumbado 5 minutos antes. Pero dentro de mí, algo había cambiado de forma definitiva. Ya no era una sospecha. Ya no era una teoría. Era real. Clara me engañaba. Me mentía cada día. Dormía a mi lado después de haberle dicho a otro que lo amaba.
Y yo, durante meses, había sido el idiota que le preparaba el café mientras ella contestaba mensajes a escondidas. Volví al salón como si nada. Cuando ella entró por la puerta con la bolsa de papel en la mano, me sonrió. Esa sonrisa me repugnó por primera vez en mi vida. Me acerqué, la besé en la frente y le ayudé con las bolsas. Me preguntó si quería tostadas. Le dije que sí, que con mantequilla. Hablamos del partido de fútbol del día anterior, de las tareas del domingo, de si deberíamos cambiar la lámpara del pasillo. Yo asentía a todo, le seguía el juego, pero por dentro estaba tomando decisiones. Y una de ellas era que esto no se podía quedar así. No podía ser uno de esos tipos que finge que no sabe nada. No quería tragarme esta traición y hacer como si todo estuviera bien. Durante la tarde, me aislé en el trastero diciendo que tenía que arreglar una estantería vieja. En realidad, estaba revisando nuestras cuentas compartidas, buscando si había gastos raros, hoteles, compras fuera de lo normal. Encontré algunos movimientos en restaurantes que no conocía, algunos en días en los que ella supuestamente había comido en la oficina. Pequeñas pistas que iban confirmando lo que ya sabía. No era una aventura reciente. No era un error de una noche. Esto llevaba meses, tal vez un año. Y lo peor es que seguramente ya había habido oportunidades de confesar, momentos en los que podría haberme dicho la verdad, pero no lo hizo. Eligió seguir mintiendo. Eligió usarme como pantalla mientras vivía otra vida a escondidas. No dije nada ese día. Ni el domingo. Me limité a seguir observando, a recoger pruebas, a guardar capturas de pantalla, a tomar fotos con el móvil del portátil cuando ella salía del salón. Me convertí en alguien que no reconocía, pero también en alguien que necesitaba ser. Porque si iba a enfrentar esto, quería hacerlo con todo sobre la mesa. Quería que no tuviera salida. Quería que se viera obligada a dejar de actuar. El lunes me llamó desde el trabajo para decirme que esa semana iba a tener días largos por una auditoría. Mentira. Lo supe porque el domingo por la noche le había leído un mensaje a Luis diciendo que ya tenían todo listo para el martes y que esperaba con ganas volver a verla. Supuse que se referían a verse en algún sitio. Un hotel, quizá. O el piso de él. No lo sabía. Pero decidí averiguarlo. Martes por la tarde, 17:40. Le dije que iría a buscar a nuestra hija al conservatorio. Ella respondió con un mensaje corto: perfecto, te lo agradezco. A las 18:15 estaba aparcado en doble fila frente a un edificio cerca de Atocha. Lo había sacado de la localización que ella misma había enviado el viernes. Ella no sabía que su cuenta de Google seguía abierta. Yo sí. La vi llegar. Llevaba una chaqueta roja, el pelo suelto, una bolsa de tela en la mano. Caminaba rápido, mirando el móvil, nerviosa. La seguí con la vista hasta que tocó el portero automático y entró. No me quedé mucho más. No quería verla salir. No necesitaba verla abrazada a nadie para entender lo que estaba ocurriendo. El solo hecho de verla entrar en ese portal me dijo todo. Volví al coche y conduje sin rumbo durante una hora. Tenía ganas de hacer algo, de gritar, de romper algo, pero no hice nada. No lloré. No golpeé el volante. Simplemente conduje. Pensando. Recordando. Repasando los años que llevábamos juntos. Las cenas en casa, los viajes con la niña, los domingos de sofá y mantita, los aniversarios sin regalos pero con risas. Todo eso ahora parecía falso. O peor, real solo para mí. Volví a casa antes que ella. Preparé la cena. Puse la mesa. Nuestra hija llegó a los 10 minutos. Me abrazó, me dijo que estaba cansada, y se encerró en su cuarto. A las 9:15, Clara entró por la puerta. Olía a perfume caro.
Sonrió. Gracias por recogerla, me dijo. No sabes lo que me has ahorrado hoy. Asentí. Le serví sopa. Cenamos en silencio. No pregunté cómo le había ido. Ella no preguntó por mi día. Parecíamos dos desconocidos sentados uno frente al otro, compartiendo un plato caliente y una mentira fría. Esa noche no dormí con ella. Le dije que me dolía la espalda y me fui al sofá. No protestó. No insistió. Me deseó buenas noches desde la puerta del salón y apagó la luz. Y yo, tumbado en el sofá, con una manta y el móvil en la mano, empecé a escribir una lista. No de cosas que había perdido, sino de cosas que iba a hacer. Porque esto no terminaba aquí. No planifica uno cómo va a enfrentarse al momento en que su vida se desmorona, pero llega un punto en que la rabia empuja más fuerte que el miedo. El miércoles desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No podía seguir fingiendo, ni sonriendo mientras ella salía a verse con ese tipo. Había pasado ya la fase del dolor mudo, ahora necesitaba actuar. Pasé la mañana en el trabajo sin concentración, fingiendo revisar presupuestos mientras pensaba en cada palabra que iba a decirle. No quería montarle una escena de celos, ni pegar gritos como en una película. Quería decirle lo que sabía, dejarla sin espacio para negar, obligarla a enfrentarse a lo que había hecho. Tenía las capturas, las fechas, las ubicaciones. Tenía la imagen de ella entrando en el edificio. No había forma de que se escapara de eso. A las 6, recogí a mi hija de la casa de una amiga donde había quedado a dormir. Le dije a Clara que quería que esa noche cenáramos solos. Me respondió que estaba cansada, pero accedió sin sospechar. Preparé pasta y abrí una botella de vino. Puse 2 platos y me senté a esperar. Cuando entró, me saludó con su habitual beso rápido en la mejilla y un "qué bien huele". Le dije que se sentara, que necesitábamos hablar. Ella frunció el ceño. ¿Pasa algo con la niña?, preguntó. Negué con la cabeza y le serví una copa de vino. No, pasa algo contigo y conmigo, respondí. Me miró como si no entendiera. ¿Qué significa eso? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Significa que sé lo de Luis. Durante 3 segundos no dijo nada. Ni un gesto. Ni siquiera respiró más rápido. Luego, como si algo dentro de ella se encendiera, intentó sonreír con incredulidad. ¿De qué hablas? Me mantuve firme. No te hagas la tonta. Sé quién es. Sé dónde os veis. Sé lo que te escribe y lo que le contestas. Dejó el tenedor en el plato. Estás exagerando. Luis es compañero de trabajo, nada más. Saqué el móvil del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Tu portátil no opinó lo mismo. El color se le fue de la cara. En ese momento entendió que no era una sospecha ni una corazonada. Era una acusación con pruebas. Se quedó en silencio largo rato. El único sonido era el del reloj del comedor. Yo no aparté la mirada ni un segundo. Cuando por fin habló, lo hizo con una calma que me desconcertó. No es lo que piensas, dijo, con la voz suave, casi maternal. No, Clara, es exactamente lo que pienso. Lo llevas haciendo meses. Me has mentido en la cara mientras decías que estabas en reuniones. Lo he visto. Ella tragó saliva y apretó las manos. Javi, escúchame, no fue algo planeado. No lo busqué. Me reí sin ganas. Claro, los besos y los mensajes se escriben solos. Las citas se organizan por arte de magia. Ella bajó la cabeza. No lo entiendes, me sentía sola. Todo entre nosotros se volvió rutina. Tú estabas distante, preocupado siempre por el trabajo, por la hipoteca, por cualquier cosa menos por mí.
Esa frase me dolió más que la traición. No me vengas con excusas baratas, Clara. No me digas que te acostaste con otro porque yo no te pregunté cómo te sentías. Podrías haber hablado, podrías haber dicho que estabas mal. Pero elegiste mentir. Ella intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. Ni se te ocurra tocarme. La vi respirar hondo, contener las lágrimas, y por un momento pensé que iba a admitirlo todo sin adornos, pero volvió a la defensa. No hubo nada serio. Fue un error, una tontería. Le mostré la foto del bar. ¿Esto te parece una tontería, verte 2 veces por semana también, decirle que lo amas? En ese punto ya no pudo sostenerme la mirada. Se levantó, dio la vuelta a la mesa, y se apoyó contra la pared. Vale, sí, pasó. No voy a negarlo más. Pero no creas que tú no tuviste parte en esto. La frase resonó como una bofetada. ¿Mi parte? ¿Qué parte tengo yo en que decidas follarte a otro? No lo pongas así, murmuró, no fue solo sexo, se detuvo. Fue que, Clara, dímelo. Fue sentirme viva. Sentir que alguien me veía otra vez. Esa confesión no me enfureció, me dio un asco profundo, una decepción que no sabía ni describir. Así que necesitaba sentirte viva, y para eso decidiste matar lo que quedaba entre nosotros. No contestó. Caminó por el salón sin rumbo, con las manos temblando. No sabes lo que ha sido estar aquí todos estos años sintiendo que ya no te importo. Y tú no sabes lo que es creer que compartes la vida con alguien que te apuñala a escondidas, le dije. Te juro que no quería que saliera así, dijo ella casi llorando. Lo nuestro estaba roto. Lo rompiste tú. Golpeé la mesa con la palma. Yo trabajaba, cuidaba de nuestra hija, intentaba mantener esto de pie mientras tú te acostabas con un tipo del trabajo. No me vengas con que estaba roto. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto limpio, era de esos que suenan falsos, como cuando alguien llora por haber sido descubierto. Te juro que iba a terminarlo. ¿Cuándo? Cuando me arruinara emocionalmente, cuando él se cansara de ti. Cuando encontrara la forma de decírtelo sin destrozarte. Me eché hacia atrás en la silla y la observé. Ya lo conseguiste. Estuvimos así un rato largo, cada uno en su lado del salón. Yo no sentía pena, ni siquiera ira pura. Era una mezcla de vacío y lucidez. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Ni perdón, ni terapias, ni segundas oportunidades. Lo que se rompe de esa forma no se reconstruye. No cuando hay tanta mentira acumulada. Finalmente, me levanté y le dije que se fuera a dormir a la habitación de invitados. No protestó. Cogió una manta y desapareció sin decir palabra. La escuché cerrar la puerta con cuidado, como si aún le importara no molestar. Me quedé en el comedor, frente a los platos fríos. La pasta se había pegado al fondo. Me serví otra copa de vino y la bebí despacio, no para olvidar, sino para fijar en la memoria cada detalle de esa conversación. No quería olvidarla nunca, porque esa era la noche en la que mi matrimonio murió, y necesitaba recordarlo con claridad para no caer en la tentación de perdonarla más adelante. A medianoche entré en la habitación y vi su lado de la cama vacío. Me tumbé mirando al techo, y por primera vez en muchos años, dormí solo sin pensar en si ella estaba bien. A la mañana siguiente actuó como si todo fuera cuestión de tiempo. Preparó el desayuno en silencio y me dijo que lo mejor sería tomarnos unos días para pensar. Le respondí que no había nada que pensar. Lo nuestro se acabó, Clara. No voy a fingir que puedo mirar atrás y ver otra cosa que no sea mentira. No discutió. Asintió, guardó sus cosas y se fue. Mientras cerraba la puerta, sentí una calma extraña, como cuando acaba una tormenta y el aire queda denso, aunque no haya alivio real. No hubo gritos, ni portazos, ni drama.
Solo el sonido seco del pestillo. Pasé el resto del día recogiendo los rastros de nuestra vida en común. Guardé sus cosas en cajas, aparté las fotos, limpié los cajones donde aún quedaban recibos firmados con su nombre. En cada objeto había una especie de rastro invisible que dolía más que cualquier palabra. No porque echara de menos lo que fuimos, sino porque entendí que todo eso había sido un escenario bien montado. Cada cena, cada viaje, cada gesto cotidiano. Todo estaba contaminado. A la noche, cuando mi hija llamó para preguntar si su madre la iría a buscar, le dije que no, que hoy no. No le di explicaciones. No podía explicarle todavía que su madre había elegido otra vida. Esa noche volví a acostarme solo, sin lágrimas, sin rabia contenida. Me sentía exhausto, como si hubiera trabajado 3 días seguidos sin dormir. Pero dentro del cansancio había algo nuevo, la certeza de que a partir de ahora todo sería distinto. No mejor, no peor, solo distinto. Y que lo que quedaba por venir, la revancha o el cierre, todavía estaba en mis manos. Lo que llamé venganza no fue una explosión deliberada ni una humillación pública pensada para destrozar a nadie más que a ella, aunque hubo momentos que rozaron eso porque era lo que mi rabia pedía. Lo que hice fue calcular, apuntar y ejecutar acciones que me devolvieran el control y que, al mismo tiempo, dejaran claro que yo no iba a quedarme pasivo mientras mi vida era compartida con un engaño. Todo empezó con la evidencia, y la evidencia fue mi única aliada porque no necesitaba dramatismos para poner en claro lo que había pasado, necesitaba pruebas que no pudieran ignorarse ni convertir en malentendidos. Pasé 3 días organizando archivos en el despacho de la casa, capturas de pantalla, correos, mensajes de voz que me había negado a guardar y ahora guardaba, facturas de restaurantes y fotos con fecha. No fue una recopilación improvisada, fue metódica, sin histeria, con la frialdad de quien sabe que lo personal se gana en los detalles. Ordené todo por meses y por temas, imprimí las conversaciones más comprometedoras y las plastifiqué, puse separadores con fechas y lugares, y las coloqué en 4 carpetas grandes que parecían documentos legales porque así tenían que sentirse, oficiales, inapelables. No voy a decir que no sentí placer al ver su cara cuando abrí la primera carpeta delante de ella, no porque quisiera castigarla físicamente, sino porque necesitaba que el silencio se llenara de verdad y no de excusas. Llamé a su madre y le pedí que viniera a casa esa misma tarde porque teníamos que hablar de cosas de la familia, sin más detalles. La sorprendí cuando entró con ese aire protector que solo las madres tienen y la senté en el comedor sin que Clara supiera que iba a estar. Cuando ella llegó y vio a su madre, preguntó con la voz temblando si pasaba algo malo y entonces deposité la primera carpeta sobre la mesa como si fuese un expediente y le dije, siéntate y mira. No grité, no golpeé la mesa, no le rogué. La miré y le hablé con la voz firme de quien ya no tiene miedo a la verdad. Esto no tiene vuelta atrás, le dije, y deslicé la carpeta hacia ella. Vi cómo sus manos temblaban, vi cómo buscaba en los papeles alguna línea que justificara que todo era un malentendido, pero no encontró nada que no fuese claro. Su madre lloró en voz baja, no de sorpresa sino de decepción, y Clara intentó explicar, aleteó con excusas ya manchadas por la evidencia. No fue planeado, mamá, dijo. No te lo vayas a creer, hija, replicó su madre, y en ese intercambio la derrota de Clara se volvió patente y pública en el espacio más íntimo que tenía, nuestra casa, con su familia delante. No me conformé con eso. Quería que quienes la apoyaban al menos supieran lo que había pasado, porque prefería que la verdad circulara entre las personas que le querían a que ella siguiera con la vida como si nada. Entregué copias a su hermana, quien me las pidió como quien pide explicaciones y las hojeó en silencio, y a amigos en común que habían empezado a mirarme raro en las cenas, porque yo no quería mantener la apariencia de siempre mientras ella jugaba a 2 bandas. No fue un acto de maldad calculada para destruir su reputación en la ciudad, fue una limpieza de la mentira con la gente que la rodeaba porque la hipocresía me daba náuseas.
Además, llevé una carpeta a su jefe porque ella trabajaba en una asesoría y la relación con un compañero podía tener consecuencias profesionales que ella misma había buscado al mezclar lo personal con lo laboral. Lo hice con cuidado, sin difamaciones, presentando hechos que, si alguien tenía que decidir, que lo hiciera con la información completa y no con rumores. Eso no fue todo. Cerré el capítulo financiero que podía cerrar sin necesidad de litigar. Hablé con nuestro banco y solicité el bloqueo temporal de ciertas tarjetas compartidas hasta que todo estuviera aclarado y hasta que un abogado me dijera qué podía y no podía hacer. No quería robarle nada ni poner en riesgo nuestra hija por una reacción impulsiva, pero tampoco iba a seguir pagando por algo que se sustentaba en mentiras. Cambié las contraseñas de las cuentas que yo controlaba, transferí fondos a una cuenta nueva a nombre de mi hija y a otra a la que solo yo tenía acceso, y dejé un rastro de recibos y facturas para que no hubiera dudas de que lo hice con cabeza fría, no con saña destructiva. Además, empecé gestiones con un abogado para dejar las cosas preparadas para un divorcio si eso era lo que la situación obligaba, porque la consecuencia tangible de su traición debía ser clara. Si ella había roto los compromisos, yo defendería los míos, que incluían mi estabilidad y la de nuestra hija. La mañana en que decidí ejecutar el último paso de mi plan me levanté temprano, empaqué lo imprescindible en una maleta y me fui. No fue una escapada de cobarde ni una huida dramática, fue un acto de autonomía. Dejé una carta en la mesa, una carta que no era una amenaza, no era un regodeo, tampoco un ruego, sino una explicación necesaria. Le detallé que la convivencia había terminado por su elección, que yo había reunido pruebas y que había decidido que para recuperar mi vida necesitaba distancia. Le dejé instrucciones claras para la niña, teléfonos de emergencia, y la petición de que respetara nuestros turnos de visita y que no mezclara a la niña en sus decisiones de adultos. Me fui a un apartamento pequeño, con la cabeza hecha polvo, pero con la sensación, por precaria que fuera, de haber recuperado algo que había perdido en el momento en que ella eligió mentir, la capacidad de decidir por mí mismo. No todo fue limpieza y papeles. También hubo momentos más crudos, más personales. Llamé a la casa de Luis, el hombre con el que ella había compartido horas, y hablé con su mujer. No fui violento, le dejé las pruebas, le pedí que decidiera qué quería hacer con esa información. No necesitaba demostrar que ella había traicionado nuestro matrimonio para hundir a otro, necesitaba que las consecuencias cayeran donde debían y que nadie pudiera seguir con normalidad como si yo no existiera. Por la tarde supe que el matrimonio de Luis se rompió, y me produjo una mezcla de emociones que no puedo describir con orgullo ni con alegría, porque no quería destruir a nadie por deporte, solo quería que la verdad tuviera consecuencias para quien la ignoraba. La venganza, concluí después de varias semanas, no es una satisfacción instantánea, es un proceso lento que te devuelve a ti mismo, y a mí me devolvió la lucidez para empezar a reconstruir una vida donde la honestidad sea la norma y no la excepción. Durante ese tiempo cuidé de mi hija, hablé con ella con la verdad que un niño puede asumir sin angustiarse, y me apoyé en amigos que me ofrecieron techo, ayuda y compañía. No actué por impulso para no convertir la venganza en delito, no porque la violencia no me tentara en ciertos momentos, sino porque quería salir de todo esto con la conciencia intacta y con pruebas en la mano que no dejaran lugar a dudas en una posible disputa legal. A veces recibía correos furiosos de Clara, llamadas suplicantes, mensajes en los que prometía que todo había sido un error y que volviera, pero mis respuestas fueron siempre cortas y medidas. En una de esas llamadas me dijo, ¿no te das cuenta de lo que estamos perdiendo? Y yo le contesté, lo sé perfectamente. Por eso ya no estoy dispuesto a financiar una vida a medias. Esa es mi venganza, no una humillación pública en redes, no una provocación legal mal medida, sino una remoción de lo que ya no merecía mi energía. La dejé frente a su gente con pruebas, arreglé mis asuntos para no depender de su buena voluntad, y empecé a construir un día a día donde la mentira no tuviera cabida. No me hizo feliz ver su caída social o profesional, no celebré la ruptura de nadie,
pero tampoco me resigné a ser la sombra que ella usó para cubrir otra vida. La venganza funcionó porque me devolvió el mando sobre mi historia y porque obligó a todos a tomar una posición clara, estar conmigo o no, pero sin medias verdades. El día que Clara y yo volvimos a hablar cara a cara fue el primero en que me sentí realmente en paz, aunque la palabra paz no encaje del todo con lo que se siente cuando uno tiene que cerrar algo que lleva media vida construyendo. Ella me escribió varias veces pidiendo que la escuchara, que necesitaba verme para explicarme cosas que, según ella, no podían quedar así. Ignoré sus mensajes durante semanas porque sabía que solo quería limpiar su conciencia, no reparar nada. Pero una tarde, después de recoger a mi hija del colegio, decidí que sí, que la conversación debía producirse, no para buscar reconciliación sino para dejar las cosas ordenadas. Le respondí con un mensaje breve: podemos hablar mañana, sin la niña. No añadió nada más, solo un de acuerdo que llegó en segundos. Quedamos en un café cerca de casa, un sitio neutral donde no hubiera recuerdos. Llegué antes que ella y pedí un café solo, sin azúcar. Cuando entró, noté que había cambiado. No en el físico, sino en la forma en que miraba alrededor, como si necesitara medir la distancia antes de sentarse. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio fue incómodo los primeros minutos. Después habló. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte. Asentí sin contestar. No tenía intención de facilitarle la charla con frases de cortesía. He pensado mucho en todo. No quiero justificarme, solo explicarte lo que sentí, dijo mientras jugueteaba con la taza vacía que el camarero acababa de dejarle. No necesito tus explicaciones, Clara, ya las conozco todas, respondí. Pero te escucho si eso te ayuda a terminar con lo que tengas que decir. Ella bajó la vista y se tomó un segundo antes de seguir. No fue por falta de amor, Javi. Fue por cobardía. No supe pedirte lo que necesitaba, no supe enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Reí sin humor. Entonces elegiste la opción más fácil, engañar. No fue fácil, replicó, fue una estupidez detrás de otra. No pensé que llegaría tan lejos, y cuando quise parar, ya no sabía cómo. Su voz tembló por primera vez desde que la conocía. Siempre decimos eso cuando nos pillan, contesté. Cuando uno quiere parar, para. Cuando uno quiere ser honesto, lo es. No hay confusión ahí. Tienes razón, admitió. No tengo excusas, y lo que hice fue una basura. Solo quiero decirte que lo lamento. La miré largo rato sin decir nada. Lo lamento no borra los hechos, respondí finalmente. Pero aprecio que al menos lo digas sin adornos. Durante los minutos siguientes habló sin parar. Dijo que su relación con ese hombre había terminado en cuanto todo salió a la luz, que lo que sintió por él fue más una evasión que un deseo real, que nunca planeó destruir lo que teníamos. Escuché sin interrumpirla. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una mezcla de sinceridad y resignación. En parte la entendía, no hay manera elegante de disculparse por haber roto un matrimonio, no existen las palabras correctas. Pero también sabía que esa conversación no era para mí, sino para ella, para poder dormir sin cargar con el peso de lo que había hecho. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio, mirando el suelo. Le pregunté algo que llevaba días repitiéndome en la cabeza: ¿alguna vez pensaste en decírmelo tú, antes de que yo lo descubriera? Me miró directamente y respondió sin vacilar: sí, muchas veces. Pero cada vez que lo pensaba, me entraba pánico. No quería perderte, aunque ya te había perdido. Eso no tiene sentido, dije. Si lo tiene, para alguien que no sabe enfrentarse a su culpa. Quería seguir contigo, pero no quería renunciar a lo otro. No me daba cuenta de que así no tenía nada. El camarero nos interrumpió para preguntar si queríamos algo más. Ambos dijimos que no.
Clara se acomodó en la silla y respiró hondo. He empezado terapia, añadió. No espero que eso cambie nada entre nosotros, pero necesito entender por qué hice todo esto. Eso es asunto tuyo, respondí. Lo que destruiste no lo va a reparar un terapeuta, pero si te ayuda a no volver a hacerlo con nadie más, supongo que sirve de algo. Ella asintió. No pretendo que me perdones. Solo quiero que no me odies. Me reí, no por burla sino por cansancio. No te odio, Clara. No tengo energía para eso. Simplemente ya no te reconozco. Hubo un silencio largo que no intentó llenar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Vivir, respondí. Cuidar de nuestra hija y seguir trabajando. No necesito más. ¿Y conmigo? Contigo solo lo necesario. Lo que tenga que ver con la niña, lo hablaremos. El resto, no tiene sentido. Ella se quedó callada un rato y luego dijo algo que no esperaba. Te vi el otro día con Laura, la madre de Marta. Parecías tranquilo. La miré sin alterar el tono. No sé qué esperas que diga. Nada, solo me alegra verte menos triste. No estoy triste, Clara. Estoy aprendiendo a vivir sin estar en guerra. Su mirada se suavizó, y por primera vez desde todo aquello no vi culpa, sino aceptación. Te deseo lo mejor, de verdad, dijo. Lo sé, respondí, y no añadí más. Se levantó despacio, dejó unas monedas en la mesa por su café y me dio las gracias por haber ido. Cuando se marchó, sentí que el aire se volvía más liviano, no porque me sintiera liberado, sino porque por fin había cerrado el círculo. Ya no quedaban frases pendientes ni explicaciones que esperar. Esa misma noche la llamé por teléfono para coordinar el tema de la custodia. Fue una conversación práctica, sin reproches. Decidimos que nuestra hija estaría conmigo entre semana y con ella los fines de semana alternos. También acordamos no usar a la niña como mensajera, ni hablar mal del otro delante de ella. La conversación fue tan civilizada que por un momento me pareció irreal, pero entendí que ambos sabíamos que esa era la única manera de no convertir el resto de nuestras vidas en un campo de batalla permanente. Al colgar, me quedé mirando la pantalla del móvil apagado durante varios minutos. Era la primera vez que sentía que podía mirar hacia adelante sin tener que justificar nada. Pasaron semanas antes de que volviéramos a coincidir físicamente. Fue en la función escolar de nuestra hija. Estábamos los dos en la misma fila, cada uno en un extremo. Cuando la niña salió al escenario, los dos aplaudimos al mismo tiempo y nuestras miradas se cruzaron. No hubo rencor ni resentimiento, solo una comprensión muda de que lo que alguna vez fuimos ya no existía, y que lo que quedaba debía ser tratado con respeto porque en medio estaba una niña que no tenía culpa de nada. Al terminar la función, me despedí con un gesto de cabeza. Ella hizo lo mismo. Esa fue nuestra nueva forma de comunicación, gestos simples, directos, sin emociones que complicaran lo que debía ser sencillo. Con el paso del tiempo las conversaciones por la niña se hicieron rutinarias. A veces hablábamos 5 minutos por teléfono, a veces un mensaje bastaba. Nunca volvimos a discutir. Clara se mudó a un piso más pequeño y me informó que había dejado su trabajo porque no podía seguir en el mismo lugar donde empezó todo. Le respondí con un escueto me parece bien, y ella no insistió. Poco a poco su figura fue desvaneciéndose de mi vida cotidiana. Solo quedaba en las reuniones escolares, en los cumpleaños y en las decisiones médicas o educativas. Lo personal se había extinguido sin necesidad de ceremonias. En una de las últimas conversaciones que tuvimos, me pidió perdón otra vez. Le dije que ya no era necesario. No te lo digo por ti, respondió, me lo digo a mí misma para poder avanzar. Le deseé suerte. Colgó sin más. Aquella llamada fue el punto final que necesitaba. A partir de entonces, cada día fue menos pesado.
Empecé a salir con amigos que había dejado de ver, retomé un curso de fotografía que había abandonado hacía años, y poco a poco la casa dejó de parecer un museo del pasado. Donde antes estaban sus cosas, ahora había espacio. Donde antes había silencio incómodo, ahora había calma. No puedo decir que el dolor desapareciera por completo, porque las cicatrices no se borran, pero aprendí a convivir con ellas sin que me definieran. Lo importante fue entender que esa historia no me destruía, solo me mostraba de qué estaba hecho. A veces, al final del día, recordaba nuestra conversación en aquel café y me daba cuenta de que, aunque nada de lo que dijo cambió los hechos, al menos sirvió para poner orden en mi cabeza. No hubo reconciliación ni perdón milagroso, pero sí algo parecido a la aceptación. No se trataba de perdonarla por lo que hizo, sino de perdonarme por haber vivido tanto tiempo creyendo que la fidelidad era algo que podía darse por sentado. Cuando la última audiencia de divorcio se resolvió y firmamos los papeles, ella me miró por última vez antes de salir de la sala. «Adiós, Javi», dijo, y me quedé sentado sin responder. No porque quisiera ignorarla, sino porque ya no había nada que añadir. Lo que quedaba entre nosotros estaba escrito en esas páginas selladas por el juez, una historia concluida, 2 caminos separados y una hija en común. Y, por primera vez en mucho tiempo, supe que no necesitaba nada más. Cuando firmé el último papel, el que legalizaba lo que ya estaba muerto desde hacía meses, no sentí alivio ni tristeza, solo una especie de final administrativo que confirmaba lo que ya sabíamos los dos. El funcionario del juzgado nos pidió que revisáramos los datos, que confirmáramos las fechas y que firmáramos en el espacio señalado. Lo hice sin leer nada porque ya lo había leído todo varias veces, porque ya no quedaba margen para la duda ni para las emociones fuera de lugar. Clara firmó también, sin temblor en la mano ni palabras innecesarias. Al terminar, recogí mi copia, le di las gracias al funcionario por su tiempo, y salí de allí con paso firme, sin mirar atrás. Ella no dijo nada, no intentó retenerme ni inventar un cierre dramático. Supo, como yo, que todo lo importante ya había sido dicho. Caminé hasta el coche con los papeles en la mano, los metí en la guantera sin mirarlos, encendí el motor y conduje sin rumbo durante un buen rato, no porque necesitara pensar sino porque necesitaba moverme, pasar físicamente la página de todo aquello. Durante las semanas siguientes, todo empezó a reordenarse de forma silenciosa pero firme. Mi hija, que había sido el único motivo por el que no mandé todo al carajo desde el primer día, empezó a mostrar signos de recuperación también. La veía más tranquila, más segura. Supo, sin que yo tuviera que decírselo con palabras explícitas, que las cosas ya no eran un campo de batalla constante. La rutina con ella se volvió más ligera, más sana. La llevaba al colegio, la recogía, hacíamos la compra juntos y cenábamos sin silencios pesados ni conversaciones falsas. Me preguntaba a veces si veía a su madre, si hablaban, y yo le respondía siempre con honestidad. Claro que sí, está contigo cuando le toca, y puedes llamarla cuando quieras. No tienes que elegir entre nosotros. Nunca hablé mal de Clara delante de ella. Nunca utilicé su error como arma, porque entendí que mi hija no tenía por qué cargar con las consecuencias de nuestras decisiones. Poco a poco, mi entorno también se fue ajustando. Amigos que habían guardado distancia durante los momentos más duros volvieron a aparecer. Algunos me pidieron disculpas por no haber estado, otros simplemente actuaron como si nada hubiera pasado, y yo acepté ambas reacciones sin reproche. Entendí que cada uno lidia con las crisis ajenas como puede, y no me sobraba la energía para juzgar a nadie. Volví a quedar con viejos conocidos, a aceptar invitaciones a cenas, a tomar cañas después del trabajo. No porque necesitara distraerme, sino porque estaba aprendiendo a ocupar mi espacio de otra manera, sin la sombra de un matrimonio podrido. Empecé a cuidar de mí, no en el sentido superficial de ir al gimnasio o cambiar de look, sino en el sentido más profundo de reconectar conmigo.
Volví a leer, a escribir notas sueltas en un cuaderno que había olvidado, a salir a caminar solo sin mirar el reloj. En una de esas caminatas, me crucé con Luis. El tipo con el que Clara había compartido su doble vida. Fue en una avenida del centro, cerca de su antiguo trabajo. Lo vi a lo lejos, y él me vio también. Dudó si detenerse o seguir caminando. Al final se detuvo. Yo seguí mi paso sin alterar el ritmo. Cuando llegué a su altura, me dijo, Javi, lo siento, de verdad. Lo miré y respondí sin levantar la voz, ya no importa, Luis. Lo hecho está hecho. No quiero volver a cruzarme contigo. No por rencor, sino porque no tengo nada que decirte. No esperó más. Asintió y siguió su camino. Yo seguí el mío sin girarme. No me interesaba su culpa ni su versión. Lo que me había quitado no era una mujer, era una vida que yo creía firme y resultó falsa. Pero ya no era su problema, era mi responsabilidad reconstruirla. El proceso de rehacerme no fue perfecto. Hubo días de bajón, momentos en los que me invadía una sensación de fracaso, como si todo lo que había invertido durante años hubiera sido una pérdida de tiempo. Pero con el tiempo entendí que no había sido tiempo perdido, que todo lo vivido, incluso lo malo, me había formado. Acepté que uno no puede controlar lo que hacen los demás, solo cómo responde a ello. Dejé de preguntarme por qué ella lo hizo o en qué fallé yo. Ya no necesitaba entenderla, necesitaba entenderme a mí. Empecé a vivir sin la necesidad de cerrar cada herida con una explicación. Algunas cosas simplemente pasan, y uno se adapta o se queda estancado. Yo decidí adaptarme. Con el trabajo, todo fue más sencillo de lo que esperaba. A los pocos meses me ofrecieron un puesto con más responsabilidad. Lo acepté porque necesitaba ese empujón, no económico, sino anímico. Tener algo que me exigiera la mente todo el día me ayudó a evitar pensamientos circulares. Empecé a dormir mejor, a tener objetivos de nuevo, a sentirme útil. En una comida de empresa conocí a una mujer que, sin saberlo, me ayudó a recordar que aún era capaz de reír sin presión. Se llamaba Irene, tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y una historia igual de complicada que la mía. No fue un romance de película, no hubo fuegos artificiales, pero sí conversaciones honestas, silencios cómodos y respeto mutuo. Nos vimos varias veces. No intentamos forzar nada. Solo compartimos tiempo sin expectativas. Una noche, cenando en un restaurante pequeño del barrio, me preguntó si todavía pensaba en Clara. Le dije la verdad. Pienso en lo que pasó, no en ella. Lo que me dolió no fue perderla, sino darme cuenta de que nunca fue lo que creía. Irene asintió, sin dramatismo. Me dijo que a ella le pasó algo parecido y que no hay que competir con los fantasmas, solo aprender a convivir con ellos sin que molesten demasiado. No volví a hablarle de Clara. Ni ella a mí de su ex. Nos entendíamos desde la experiencia, no desde el romanticismo. Hoy, casi un año después de todo aquello, puedo decir que no tengo heridas abiertas. Tengo cicatrices, sí, pero no me sangran. Mi hija está bien, crece con normalidad, me cuenta sus cosas, pregunta menos por su madre que antes y sonríe más. Clara y yo mantenemos una relación educada, sin afecto, pero sin agresión. A veces la veo recoger a la niña, otras veces coincidimos en reuniones. Hablamos lo justo. No hay odio, pero tampoco hay calidez. Solo una especie de respeto mutuo por los escombros que compartimos. Ella rehizo su vida, yo también estoy en ello. No compito, no comparo. Solo vivo. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que aprendí a no dar nada por garantizado, que aprendí que el amor no es suficiente si no hay honestidad, y que la fidelidad no es algo que se exige, sino que se cultiva. También aprendí que la dignidad no se negocia,
que uno puede perdonar pero no olvidar, y que está bien cerrar etapas sin entenderlo todo. No necesito comprender cada detalle de su traición, porque ya no me define. Lo que me define ahora es haberme levantado, haber cuidado de mi hija sin contaminarla con mi rencor y haber reconstruido una vida que no depende de nadie más que de mí. No soy el mismo que era antes de que todo esto empezara. Soy más cauteloso, más selectivo, menos inocente. Pero también soy más fuerte, más libre y más consciente de lo que valgo. Hoy vivo con menos gente alrededor, pero con más paz. No busco reemplazar lo que perdí, solo intento construir algo que no me cueste la dignidad. Y si algún día vuelvo a confiar en alguien, no será por necesidad, será porque elijo hacerlo desde la verdad. Y eso, para mí, ya es suficiente.